Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Y eso es importante, que pensemos si estamos haciendo lo correcto, si estamos en paz con Dios, y si no, pues corregir, ¿no? El objetivo no es que se quede ahí en su caminar, en su mal obrar, sino que corrijamos para que podamos irnos con el Señor, porque realmente esa es una profecía que se está cumpliendo, como les decía el video que yo les mandé a ustedes acerca de, creo que es el Salmo 83, el que habla. Yo cuando él dijo 80, yo dije, ay, no diga que es el Salmo que Dios me dio a mí en un sueño, pero hace los años, como dice por ahí, de la mazamorra. Pero la verdad, hermanos, yo creo que es el tiempo de sentar cabeza en las cosas del Señor. Si para nosotros era muy lejano, si era fantasía, muchas cosas de la Biblia, si no había convicción, si no hay una verdadera entrega en las cosas del Señor, yo creo que toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y por tal motivo, nosotros debemos de buscar del Señor mientras lo podamos encontrar y mientras nos encontremos aquí en la tierra. De una vez ya venga el tiempo de la redención, venga el recogernos, ya no se puede hacer más nada. Pues los que se quedan, bueno, siguen en su lucha, siguen en su batalla, siguen en su tarea, pero ya es por sus obras, ya es porque la persona se mantenga en santidad, bueno, todo lo que implica la ley. Pero aquí nosotros estamos en la gracia, por eso corrijamos, pongámosle orden a nuestra casa, pongámosle orden a nuestra vida y pongámosle la fe que cada uno de nosotros se nos ha sido entregada. Y como decía una parte de la escritura que escuché esta mañana, dice que la persona que se le dio un talento, del cual el Señor habla de los talentos que le dio a cada uno, dice que la persona que se le dio un talento y la persona no lo trabajó, sino que lo guardó, es la persona negligente, es una persona que no está en el corazón las cosas del Señor. Cuando Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad, cuando el Señor nos ha dado una tarea con nosotros mismos, porque esa es la primera obra, nosotros somos la obra del Señor. Y cada uno de nosotros debemos de trabajar por conquistar nuestra alma. Y eso no podemos seguir siendo negligentes, dejando que el mundo sea el que gobierne mi vida, mi casa, mis finanzas, que gobierne mi mente, la ausencia del perdón y todas estas cosas que el Señor nos ha venido enseñando,
son herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros estemos preparados para irnos con el Señor, que estemos listos y estar orando por la tierra del Señor, porque de allí vino nuestra salvación. Ellos son el reloj que va marcando la pauta para el mundo, y por eso es importante mantenernos dentro del camino del Señor. Bien, hermanos, nosotros hoy tenemos la cena. Nosotros venimos trabajando sobre algo que nos mostró el Señor, y es el significado de la cebada, es el significado de este grano que, como les decía en la enseñanza del mes pasado de la cena, la cebada representa la liberación y representa el proceso de los gentiles en la entrada a ser injertados en la vida verdadera. Fíjense que en el día de ayer yo analizaba un versículo de la Biblia que es Deuteronomio 8:8, y ahí habla de unos frutos que marcan la pauta, que traen una revelación con respecto al mover de Dios y qué significa cada uno de esos frutos, cada uno de esos cereales. Y me llamaba la atención porque me puse a mirar qué significaba el trigo, cómo se escribía el trigo, cómo se escribía la palabra cebada, cómo se escribe la vid y todo lo demás. Y encontré cosas muy extraordinarias, encontré cosas bastante importantes, y que es importante escudriñar para poder encontrar los secretos del Señor. Los secretos de Dios en su palabra está para los que escudriñan, los que se sientan a buscar el significado de la palabra, qué es lo que quiere decir. No es solamente el que usted vaya a internet, baje todo lo que dicen allá, sino que es lo que me está diciendo acá. Porque seguramente lo que usted baja de internet no se relaciona con el pensamiento de Dios, porque una cosa es lo que piensa Dios y otra cosa es lo que está pensando el hombre, es lo que está pensando el mundo. Por eso es importante. Aquí tengo, venga a ver si es por acá, no, aquí, para de hoy en 8, ¿cierto? El sábado tenemos la vigilia. Entonces aquí está el tema, ya llevo 5 meses trabajando en él, y la verdad que cuando entraba y miraba yo decía, esto no, o sea, ¿qué fue lo que yo hice? Si bien es cierto, este tema yo lo compartí en Bogotá la última vez que fui, pero, o sea, fue como muy machacudo, porque era apenas entrando, pero aquí sí ya llevo mucho tiempo, porque que busqué que el lenguaje de la escritura sea amoldable a todos. Que, por ejemplo, hay palabras en la Reina Valera que ni siquiera uno es capaz, al menos hay muchas cosas en la Biblia Reina Valera que yo no le entiendo el concepto, entonces me toca ir a mirar el diccionario para poder entender qué es lo que me está diciendo la escritura. Entonces, por eso, digamos, la forma, el lenguaje es entendible, es para que nosotros, o sea, para que todos entendamos la palabra. No voy a usar nada rimbombante, ni por allá lenguaje extraterrestre, ni por allá de Marte, ni de Júpiter, no, aquí coloquial y a nivel de todos, ¿ya? Para que nosotros podamos entender. Entonces, yo le pedí el favor a Manuelito para que me le fuera a sacar copia para darle a cada uno un manojito. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí, hermano, mire, esta enseñanza, vuelvo y le repito lo que creo que se lo dije en un ayuno. Los métodos que hay aquí son métodos de la Biblia que a mí me los enseñó el Señor, empíricamente. A mí el Señor me decía, por allá escuchaba la vocecita que me decía tal palabra, búsquela así, póngale aquí, con este versículo. Pues yo lo aprendí así. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos acercamos al Señor, leemos su palabra,
pasamos tiempo con el Señor, pues Él nos va a revelar sus secretos. Los secretos son para sus santos, los secretos, lo oculto, es para aquellos que nos sentamos y le dedicamos tiempo al Señor. Yo sé que ustedes lo hacen, pero en la medida en que usted más lo haga, vamos a poder encontrar las grandes cosas que tiene la palabra de Dios. Y vamos a corregir conceptos, vamos a corregir muchas cosas que seguramente nosotros aprendimos cuando manejábamos el lenguaje romano y todo lo que nos enseñaron, y que hoy en día estamos viendo que hay cosas que ni siquiera se encuentran en la Biblia. Bien, entonces desde ya los invito, siga con la motivación del hermano Martín. Faltan 5 para las 12 del año, se va a terminar y ya faltan unos días para que venga la vigilia y podamos terminar o dar inicio, porque según el calendario del Señor ellos están iniciando año ahorita en este tiempo. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros iniciemos con esta palabra, con esta enseñanza, para que todos entremos y mejoremos nuestras exposiciones. No es que estén mal, sino es para que usted conozca mejor al Señor. Es para que nosotros le dediquemos tiempito a Dios, que diga, valió la pena, vea tanto que nos dice la Escritura. Dedíquele tiempo, hermano. Si usted le dedica a la televisión, a las telenovelas, todo ese montón de tiempo, pues dígale, bueno, 1 hora a esta telenovela y 1:30 a la hora del Señor. Y seguramente se va a dar cuenta usted de que el tiempo que perdemos en otras cosas que no me edifican, lo vamos a utilizar en el crecimiento y en el desarrollo del Señor. Nosotros decimos, a mí me han dicho, ¿por qué no? ¿Yo cómo hago para exponerlos así como usted enseña? Yo le dije, es fácil, lea la Escritura. Siéntese a escudriñar la palabra, porque si no leemos la Escritura estamos mal. ¿Cómo? Yo no puedo traer de lo que es de Dios, voy a traer otras enseñanzas de allá afuera, de lo que piensa el hombre, de lo que piensa el mundo. Yo tengo que alinearme, eso es lo que está escrito en la Biblia. Pero si no leo la Escritura, pues ahí empezamos mal. Listo. Vamos a estudiar algo, vamos a hacer la relación entre la cebada y la fiesta de la Pascua, cómo se relaciona y al mismo tiempo cómo funciona ese proceso que el Señor le dio a Moisés, cómo funciona con Jesús. Entonces, dice, estudiaremos la relación directa que existe entre la cebada y las 3 primeras fiestas del año en Israel. A nosotros nos han vendido la idea de que nosotros no podemos hacer nada, somos el pueblo de Dios. Y hablar de las fiestas es hablar de la obra de Cristo. Si usted no conoce las fiestas del Señor, no las fiestas judías, porque no son de ellos, es del Señor, porque el Señor también, hay una parte en la Escritura, creo que es en el libro de Números, donde dice que el extranjero que quisiera, venga, pero debe cumplir una serie de mandatos, debe cumplir una serie de requisitos. Entonces, si nosotros no hacemos memoria de esa obra, entonces tampoco hagamos memoria de Jesús, porque Jesús, eso es lo que representa, las fiestas del Señor. Dice, en el Antiguo Testamento hay un total de 7 fiestas. Mire, es importante los números, es importante el número y la consonante que le está identificando la palabra, porque ahí me va a mostrar lo oculto, me va a mostrar lo que está detrás de esa consonante. Usted va a decir, yo no sé nada. Bueno, aquí nosotros estuvimos aprendiendo. Internet le enseña a usted gratis y en el tiempo que usted quiera, y puede aprender, porque yo no he pagado un curso de hebreo porque es supremamente costoso y está fuera de mi alcance, pero yo he utilizado que lo otro, no cuadra, esto no me... Tomo lo que parece que es igual a la Escritura, y lo que ya no se ajusta, pues no lo hago. Pero más que todo es como el conocimiento
de las letras, de las letras, porque los números representan letras y las letras representan el pensamiento oculto del Señor. Les voy a enseñar esto que aprendí. El abecedario, o si usted quiere, tome la Biblia y vaya a Génesis 1:1. Y ahí le voy a revelar a usted lo que aprendí. Y eso es estudiando. Si usted mira en el Génesis 1:1, ¿cómo inicia el primer versículo? ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si usted tome la primera letra de la frase, ¿cuál es? En. Esa palabra en el hebreo no inicia con la consonante B, la B de burro, o como se llama en el hebreo, la B. Esa B significa casa, esa B significa hogar, esa B significa descendencia, esa B significa hijo. Ahora, fíjese que el Génesis inicia con esta consonante, con la letra B. Váyase por favor a Apocalipsis 22:21, la última palabra, la última consonante. Y me dicen cuál es, y yo le digo qué significa. Apocalipsis 22:21, creo que es el último versículo. ¿Cuál es la última palabra? La gracia. No, amén. ¿Cuál es la última consonante de la palabra amén? La N, ¿cierto? Entonces, la V de el principio de en y la N al final, esas dos consonantes, la V y la N, en el hebreo significa hijo. Luego, ¿qué le quiere decir a usted? Que desde el principio hasta el final, solo la Biblia le tiene que hablar del Hijo de Dios. Esa es la palabra ben, que significa hijo en el hebreo. Por eso la Escritura, desde el principio, me habla del Hijo. Usted, cuando enseñe la Escritura, cuando aprenda la palabra, solo debe hablar de Cristo, porque la Biblia solo me habla del Mesías. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor inicia con la B y termina con la consonante N, que esa unión de esa B y de esa N en el hebreo significa hijo, ¿ya? Y esa B, vuelvo y le repito, significa casa, descendencia, familia. Esto es lo que me da. Y la N, que es clavo y otro tipo de significados que tiene la palabra. Ahora que acuerdo, para la vigilia traigan el manualito de simbología que yo les di a ustedes, porque lo van a utilizar. Un manual que nosotros dimos allá está el siervo fiel que carga con él de día y de noche, medita en él de día y de noche. Entonces, si lo tiene por allá guardado, desempólvelo, hágale la oración, porque a lo mejor lo tiene olvidado, y tráigalo para la vigilia, porque aquí lo vamos a necesitar. ¿Listo? Bien. Entendimos que esta palabra me habla solo de Cristo. Todo lo que está escrito ahí se refiere a Cristo. Yo no necesito salir corriendo para ninguna parte. Yo no necesito hablar de nadie ni de nada, solo de lo que me dice la Escritura. Porque desde la primera letra de la Biblia, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, la última consonante me van a hablar de Cristo. ¿Me hago entender? Listo, bien. Ahora dice, en el Antiguo Testamento hay un total de 7 fiestas del Señor, dadas como señales de la venida del Mesías a nuestra redención. Estas fiestas del Señor ya fueron establecidas, mire hermano, las fiestas del Señor desde antes de que Adán y Eva cometieran la falla ya estaban establecidas, ya estaba todo determinado, ya estaba todo escrito como dice la Escritura.
A Dios nada lo coge fuera de tono, nada lo coge fuera de lugar, porque Él es el dueño del libreto. Él es el dueño de los artistas, Él es el dueño de los protagonistas, Él es el dueño de todas nuestras obras, de nuestros hechos y de todo lo que cada uno de nosotros vamos a vivir en nuestro caminar con el Señor. Dice, estas fiestas fueron dadas por el Señor antes de la caída del hombre y fueron dadas, busquemos Génesis 1:14, fueron dadas en el cuarto día de la creación. El sol, la luna, las estrellas, las estaciones, todo eso está denominado y dado en el cuarto día de la creación. Préstele mucha atención porque aquí usted va a entender muchas cosas de la Escritura. Dice así la palabra del Señor, Génesis 1:14 al 18. Vamos a leerlo, por favor. Dice, entonces, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 16. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. 17. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el cuarto día. Entonces fíjese que si usted analiza cada una de las cosas que nos habla aquí, esta parte de la Escritura, usted va a encontrar que el Mesías fue creado en el cuarto día. Porque aquí en el número 4, que es lo que simboliza el cuarto día, me da las 4 estaciones, de las cuales son las celebraciones de las fiestas, las de la primavera, la de otoño y la que nos enseña el Señor. Por eso dice que el sol representa al Señor, el sol de justicia, dice la Escritura. La luna es la que controla los tiempos, es la que controla las aguas. Por eso cuando hay eclipses de luna, que es el que nos aproximamos nosotros, no sé si es el 14 o es el 28 o el 29 de octubre, va a haber uno que esos son, cuando son de luna, la problemática es para Israel. Cuando son de sol, la problemática es para el gentil, para la tierra. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bueno. Lo que no entienda, por favor, levante la mano y lo mando a estudiar allá. Dice, cuando el Señor creó el cielo y la tierra, lo hizo con la finalidad de tener un vínculo, una relación. ¿Con quién? Con nosotros. Dios creó la humanidad para tener un vínculo, una relación, porque Él quería compartir todo lo que Él había creado, por eso creó al hombre. Dice, recordemos que el número 4 se relaciona con el universo, también representa la relación que debe tener el hombre con la naturaleza, el fracaso del hombre frente a Dios. Y el número 4 también tiene otra definición que es debilidad. Ahora, fíjense que este número 4 inicia en el hebreo, representa la letra D, la de dedo. Ya nosotros vimos el martes y el jueves que la letra D indica el llamado, la invitación, la convocatoria, el llamado. Y significa puerta, significa sígueme, significa la voz, y también
es para terminar ¿en qué? En la redención. Fíjese todo el proceso que nos da el Señor, ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Todos los procesos, todas las cosas que hizo y que nos enseña la Escritura, que nosotros debemos de conocer, esos misterios que está escrito en la Biblia. Yo no necesito, vuelvo y le repito, buscar nada. La Biblia es su propio intérprete. La palabra de Dios me determina a mí cosas que uno ni se imagina que existen en el pensamiento de Dios. Dice la palabra, dice, las estaciones también se encuentran en el cuarto día. Fíjense que todo el plan de redención, todo el plan de justificación, toda la obra del Mesías viene desde el cuarto día, con todo lo que se ha creado allí, con el sol, la luna, las estrellas, las estaciones, el tiempo y todo lo que me enseña el Señor, todo va desde el cuarto día. Por eso, ¿por qué el Mesías tiene que ver con el cuarto día? A ver, los estudiosos, ¿por qué el Mesías tiene que ver con el número 4? Porque es que es el cuarto hijo de Jacob. Y el cuarto hijo de Jacob, ¿cómo se llama? Judá. ¿Y de Judá quién viene? El Mesías. Por eso toda la obra del Mesías parte de este cuarto día del que el Señor hizo luna, estrellas, sol y todo lo que representa la obra del Señor. Entonces, por eso el Mesías empezó su obra y todo lo que el Señor ha hecho siempre ha sido a partir del número 4. Las estaciones, bien, la Biblia nosotros conocemos, o la Biblia me enseña que existen 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Cada una de ellas va a tener algo que ver en el plan de redención. Tiene que ver en el plan en que Dios nos está preparando para que el que escuchó la voz de Dios, el que dejó el mundo, el que entró por la puerta estrecha, ese es el que viene a la celebración y a beneficiarse de la obra del Eterno, del Señor. Vamos a estudiar lo que tiene que ver con la estación de primavera. Dice que en la estación de primavera se celebran 3 fiestas. Fíjense que cada una de ellas tiene algo que ver con el número 3. Tiene que ver con el número 3 porque el número 3, ¿qué representa? La divinidad, representa al Padre, representa al Hijo, representa al Espíritu. ¿Por qué? Le enseño otra cosa. La primera consonante o la primera letra del abecedario, lo digo así para que usted me entienda, es la Aleph, y la Aleph, que es la A, llamémoslo así, representa al Padre, representa al líder, representa la autoridad, representa la fuerza, representa el buey. O sea, en sí, la primera letra del abecedario representa al Padre. La segunda, ¿cuál? Se la acabo de enseñar, que representa la B, el Hijo, luego el Padre, el Hijo, y la tercera consonante, que es la que estamos trabajando en pie de cuesta, es la Gimel, es la letra G, la de guerrero, la letra G. Esa letra G significa el Espíritu Santo. Luego las 3 primeras representan ¿qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así funciona, hermano. Y así podemos entender qué es lo que me está diciendo el Señor. ¿Por qué se me hace esquivo? Hay que estudiar. Yo me siento y empiezo a escribir las consonantes y después tengo una hojita donde tengo qué significa cada cosa y tengo el mismo manualito que ustedes tienen. De ahí yo me baso para todas las cosas. Y fíjense que hemos encontrado cosas extraordinarias. Vamos a estudiar entonces la primera de las fiestas o la primera estación o el primer plano o la primera puesta en marcha de la obra de redención del Señor. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad.
para que volvamos al camino, para que volvamos a la casa del Padre, volvamos a la casa del Señor, porque nosotros somos hijos de Él, y el Señor vino por los perdidos, vino por la perdida, vino por la desviada, vino por la deprimida, vino por aquellos que estamos haciendo algo malo y que no estamos cumpliendo con los mandatos del Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Por eso esta estación, esta primera estación del año, vamos a trabajar lo que es la primavera. Y en la primavera nosotros encontramos 3 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Vamos a trabajar cada una de ellas para que usted entienda cómo desde el principio el Señor dejó establecido, y que cada año, cada vez que nosotros hacemos memoria de lo que dice el Señor, estamos recordando, estamos participando de la obra del Señor. Jesús lo dijo: hacer esto en memoria a mí todas las veces, para que no se nos olvide la obra del Señor, para que no nos salgamos del camino del que el Señor nos está establecido. Dice, estas 3 celebraciones se relacionan con la cebada, y estos se relacionan entre los meses de marzo y abril. La palabra primavera, o la palabra marzo y abril, o el inicio de la cabeza del mes del año, inicia con Aviv, es decir, con marzo, abril, es el primer mes. Nosotros los meses los iniciamos el día primero, ¿cierto? El primero de cada mes. Para ellos no, el primer día para los israelitas comienza el día 14. Es decir, que nosotros el primero y para ellos el primer día es el 14. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor manda el primer mes, a los 14 días, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando el israelita, cuando el pueblo del Señor hace esta celebración, da por certificado, da por asentado, da como financiado o da por certificado que empezó el tiempo, empezamos a darle credibilidad a las cosas del Señor. Mientras nosotros no pongamos por obra la Escritura, seguirá siendo un concepto más, seguirá siendo un conocimiento más, seguirá siendo algo que usted tiene en su corazón, pero que usted y yo no sabemos si es verdad, no sabemos si es de Dios, no sabemos qué bendición me trae esa palabra, no sabemos qué bendición me va a traer esa actitud. ¿Por qué? Porque no la llevo por obra. Por eso, para poder conocer la bendición, la prosperidad y la respuesta de Dios a través de mi obediencia, pues tengo que practicar la palabra del Señor. Tengo que llevarla por obra, no por lo que usted piense, sino es lo que dice la Escritura. No ponga por obra la palabra de acuerdo a su conocimiento de hombre, su conocimiento de la tierra, su sabiduría de hombre. Es la sabiduría de Dios la que lo va a guiar a cada uno de nosotros cuando nosotros caminemos de acuerdo a la obediencia a la palabra del Señor. Mientras nosotros estemos caminando en el mundo y sigamos las cosas del mundo, usted no va a encontrar la sabiduría de Dios. Usted seguirá el derrotero del mundo, seguirá lo que el mundo le está diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta cuando la persona se encuentra lejos del camino del Señor. No solamente porque usted diga Señor, Señor, usted ya entró. Las cosas no funcionan así, hermano. Y la gente tiene la convicción errada, equivocada, que haciendo una oración, con eso ya el mundo fue salvo. Y entonces la obra del Señor, y entonces los sufrimientos de los demás, y yo no voy a hacer más nada. Para mí, creo que el Señor hace acepción de personas, y la Biblia me dice que no. Unos sufren más que otros, dice la Escritura, pero todos estamos en un proceso de aflicción, en un proceso en donde cada uno de nosotros estamos entrando en la madurez del conocimiento de la Escritura, y eso me lo da cuando yo me siento a escudriñar la palabra, cuando yo me salgo de las convicciones, de las tradiciones del mundo, y yo me involucro en la palabra de Dios.
Ahí es donde entro yo realmente por la puerta estrecha y a empezar a andar un camino estrecho que me va a traer aflicción, opresión, angustia, afán, dolencia, enfermedad, lo que Dios haya dispuesto para nosotros. Dice la palabra Abib, que es el primer mes del año, significa primavera. Mire lo que significa también liberación, maduración. Fíjese que es importante, así como usted cuando está estudiando algo, usted va y dice, ¿qué significa esto? Y usted le da el sinónimo, le da el antónimo. Eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo con la palabra del Señor. Es lo que me está diciendo realmente la Escritura. Porque según el que ha hecho la traducción de la Biblia, ese traductor ha cogido la palabra que se amolda a él, o se amolda a su cultura, o se amolda a su religión o a su creencia, pero no el pensamiento del Señor. Dice que la palabra Abib, que es el nombre, es como decir marzo. Marzo para nosotros, abril, pues para el Señor se denomina Abib, que significa primavera, liberación y maduración. La palabra cebada, mire, aquí es donde uno dice, Dios, todo está escrito, pero resulta que todo está escrito, sí, pero está detrás de un número, detrás de una palabra, detrás de un color, detrás de una actitud. Usted va a encontrar el secreto de Dios. Dice que la palabra cebada viene de una raíz que significa arrebatar. ¿De qué se acuerdan ustedes? Del arrebatamiento, ¿cierto? Entonces fíjese que vale la pena escudriñar, vale la pena saber que la obra del Señor cuando fue a la cruz fue arrebatarnos, sacarnos, que nosotros nos salgamos del mundo. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con nosotros. Por eso cuando el Señor hizo todo lo que hizo en Egipto, y después de que hizo todo, ¿qué hizo? Sacó a su pueblo, sacó a su pueblo. ¿Para qué? Para darle por eso dice, coman rápido y salgan rápido, antes de que el corazón del faraón se le cambiara la sintonía y no dejara salir al pueblo. Fíjense que la palabra cebada viene de una raíz, y aquí sí, de una raíz hebrea que significa arrebatar, tormenta, temblor y temor. ¿De qué parte de la Escritura me está hablando ahí el significado de la palabra cebada? ¿Qué parte? ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 24? Cuando escuchen los temblores, cuando sientan esto, cuando estén preparados. ¿Por qué? Porque mi redención está cerca. Por eso el Señor vino, para que en nuestra fe, en nuestro apartarnos, separarnos de lo que el mundo me dice que sí, pero la Escritura me dice que no, yo sea sacada, sea puesta en el granero del Señor, mientras Dios trae su juicio para los que se quedaron aquí. Si vamos entendiendo, estoy yendo despacio para que me entiendan y también cuidando mi voz. Dice, la palabra cebada se relaciona con redención, se relaciona con resurrección, se relaciona con sin levadura. Quiere decir que cuando el Señor le dijo a Moisés cuál era el orden y qué se debería comer en la Pascua, él cuando habló del pan sin levadura le está diciendo es pan de cebada, porque la cebada significa sin levadura. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Entonces, miremos qué es lo que me enseña la Escritura. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua es la que nosotros, la gente tiene un concepto diferente, la gente del mundo, ¿no? La gente secular, como dice la hermana Betsy,
el mundo tiene una práctica de una Pascua diferente. Eso lo hacíamos en la casa. Cuando nosotros el 25 y el 1 nos levantábamos, nos estaban esperando en la mesa unas galletas y media copa de vino. Eso era lo que nos tenían y esa era la Pascua. Yo nunca tomé vino porque me dolía el estómago, sí me comía la galleta, pero el resto no. Pero mi papá decía, cómeselo porque esto es la Pascua, hágale. Ya, esa era la costumbre. Y creo que en algunas familias, algunas de mis hermanos, ellos lo hacen. Yo no, porque yo ya conozco qué es, yo ya tengo el conocimiento. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento, ¿qué me exige a mí el Señor? No practicarlo, no hacerlo. ¿Por qué? Porque es una costumbre pagana, porque es algo que no está escrito, porque es algo que inventado por el hombre, es algo impuesto por las personas, por la cultura, por la tradición. Y no es lo que dice el Señor. Entonces la palabra Pascua en el hebreo significa pasar por encima. Pasar por encima de. Y esto hace referencia a qué, hermano. Cuando el Señor le dijo a Moisés que se prepararan porque iban a salir, porque Dios iba a luchar contra los dioses de Egipto, iba a luchar y a disciplinar a ese pueblo que trajo opresión, que trajo tristeza, que trajo lamento, que trajo esclavitud sobre su pueblo. El Señor dice, voy a juzgar a esa nación por causa de ustedes. Por eso cuando alguien se mete con nosotros, nos oprime, nos angustia, nos hace llorar, nos hacen tantas cosas, usted no pelee con la persona. Usted no necesita agarrarse a los puños ni a lengua con la persona. Vaya al altar del Señor, vaya a lo oculto, a lo secreto y dígale, Señor, ahí le dejo eso y usted mire a ver cómo soluciona ese problema. Pero usted no necesita decirle nada, no se defienda, quédese callada como se quedó callado el Señor. Y mientras usted y yo nos quedemos callados y no actuemos, no, el que va a pelear por nosotros es el Señor, es Dios. Y nosotros vamos a pasar por sabios, dice la Escritura. ¿Para qué me voy a poner a pelear con una persona que está en el mundo? Con una persona que tiene tantas cosas en su corazón, cuando en el mío está el Señor y allá está la oscuridad. ¿Por qué me voy a poner a pelear? No es que yo soy necio, dice la Escritura. Yo tengo la luz. Luego, si yo tengo la luz, yo soy la que debo de tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Yo no puedo ponerme de tú a tú con la persona que está allá afuera, sea quien sea su esposo, sea su hermano, sea su papá. Callaos, porque el Señor es el que obrará y Él es el que hará. Y Él puede hacer cosas más grandes y mayores que las que usted puede hacer. Porque cuando usted se defiende, cuando usted pelea, cuando usted se mete en lo que no debe, entonces el Señor dice, pero usted ya lo hizo, yo aquí no tengo pitos, yo aquí no tengo nada. Como dice Glorita, no estoy en su asunto. Entonces a mí no me vengan ustedes para decir, Señor, salve, usted consultó conmigo, usted sola se agarró allá de los moños, usted sola se puso allá a pelear. A mí no me venga, ya, esperemos a ver cómo solucionamos la cosa. ¿Por qué? Pues porque una vez lanzada la palabra, como dicen por ahí, una vez el ojo afuera, Santa Lucía no sirve. ¿Ya? Entonces es importante, hermano, nosotros somos los sabios. Y esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento me lo da la Escritura, me lo da la palabra de Dios. Dice la Escritura, dice esta palabra Pesach, que se dice en el hebreo Pesach, significa pasar por encima. Esta palabra está escrita con 3 consonantes que tienen algo muy particular. Una se relaciona con la boca, o sea, ¿qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que el Padre va a salir? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Y qué es lo que sale de la boca del Señor? La otra se relaciona, y esto aquí es donde me parece extraordinario, la otra se relaciona con espinos
Y la otra, que es la S, se relaciona con anillo nupcial. Es decir, que cuando el Señor fue a rescatar a su pueblo, cuando Él la rescató, cuando Él hizo un pacto matrimonial, dijo: yo lo voy a sacarlos a ustedes serán mi esposa, será mi pueblo, pero ustedes serán mi esposa, dice el Señor. Hago un pacto con ustedes. ¿Dónde se iba a firmar ese pacto? ¿Dónde se iba a establecer un contrato? Porque cuando hay un matrimonio hay un contrato, hay unas reglas, hay unas normas, hay unos compromisos tanto del uno como del otro. Ese pacto, ese anillo nupcial, ese contrato matrimonial se iba a dar cuando Moisés bajó de arriba de la montaña, bajó y traía las normas. Como no se pudo hacer el contrato, no se pudo hacer el desposorio debido a ¿qué? A la idolatría y a la condición que tenían ellos con respecto a Dios. Porque ya se pusieron otro Dios. Ya se pusieron otro Dios. Es como si yo dijera: tengo mi esposo, pero tengo el tinieblo allá atrás. Pero es que hay una regla que me exige a mí que yo debo de tener ¿qué? Fidelidad. Y si yo amo a mi esposo o amo a mi esposa, ¿por qué miro para otro lado? ¿Por qué voy a poner mis ojos en otro lado? Eso indica que usted no ama, ni se ama usted y tampoco ama a la otra persona. Eso que yo te amo, sí, pero hago lo que quiera, no funciona así. Porque una de las características del amor es la fidelidad en todos los aspectos de su relación, sea su relación de pareja o sea su relación con el Señor. Ahora, dice que la tercera palabra o la tercera consonante de la que está escrito esta fiesta, que es la Pascua, dice se relaciona con el retorno, con la unión, con la Torá, con la resurrección y la regeneración. Fíjense que allí, en la celebración de la Pascua, en todo lo que el Señor, Él está diciendo: voy a hacer un nuevo pueblo. Tienen que salir, pero resulta que ese pueblo tiene costumbres paganas. Ese pueblo come como el pagano. Ese pueblo se contaminó con sus fiestas paganas. Pues yo tengo que sacarlo, tengo que limpiarlo y tengo que mostrarle que yo soy su Dios, que yo soy su Padre, que yo soy su Creador y que ahora ustedes me pertenecen. Hay un nuevo compromiso. Hay un nuevo pacto con el Señor. Por eso tenemos que empezar a conocer cuáles son las reglas que me dan a mí en mi pacto matrimonial. ¿O no estamos esperando ser la esposa de Cristo? Porque estamos en un pacto, estamos en un desposorio que nos ha dado el Señor. El Señor nos ha dado un anillo nupcial. El Señor nos ha entregado su obra, nos ha puesto que nosotros seremos su esposa. Y mientras Él se fue a hacer su casa, se fue a preparar su morada, se dejó aquí al Espíritu Santo para que su novia fuera ataviada, para que su novia fuera lavada, para que su novia fuera cambiada, para que su novia demostrara actos de fidelidad, para que su novia tuviera lo que debía de tener, para que cuando Él venga, usted sea elegida, seleccionada de entre toda la multitud. Porque vuelvo a decir, usted puede estar en el Señor, usted puede venir aquí, pero ¿cómo estamos en nuestro corazón? ¿Cómo estamos en nuestro interior? ¿Cómo es mi caminar? Porque hablo bonito, eso no implica nada. Porque llegará un momento en que usted diga una palabra que se le cae todo lo que usted supuestamente viene levantando para el Señor. Ahora, esta palabra vuelve y juega, hermano. Esta palabra tiene un valor del número 4, vuelve y juega, hace referencia ¿a qué? Al cuarto día, hace referencia a la redención,
hace referencia a su regeneración, hace referencia a su resurrección. Es lo que me está diciendo la Escritura, es lo que me está diciendo la palabra. El Señor no se sale de sus parámetros. El problema soy yo, el problema somos nosotros, que sacamos el contexto, sacamos la enseñanza del Señor y le ponemos de lo mío, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece y de lo que se acomoda a mi estilo de vida. Porque dentro del estudio me llamó la atención que hay dos conceptos muy interesantes. Uno es la iegesis y el otro es la exégesis. Y yo decía, ¿eso qué es? La exégesis es el estudio que usted hace de la Biblia, pero usted no se puede salir de acá. Usted no puede salirse del concepto de la Escritura. Y la iegesis es el concepto que usted le pone a la palabra de Dios. O sea, usted está blasfemando con respecto a la Escritura porque usted le está diciendo, es que aquí, pues yo creo que es que eso es tal cosa. Pues yo creo que eso se analiza así. No, no es su creer, no es lo que usted piensa, es lo que piensa el Señor. Es lo que analiza el Señor en su palabra. Por eso cuando uno escucha muchas enseñanzas y uno dice, bueno, pero eso es lo que piensa él, ella, lo que piensa el líder de allá, pero eso no es lo que dice la palabra. Pero cuando uno escucha que la persona está dando sus propios conceptos y está diciendo a la gente, a un ciego que lleve a otro ciego y se van a ir al hueco, entonces usted está llevando al pueblo a que lo siga a usted, nos siga a nosotros y a nuestros conceptos errados y equivocados. ¿Sí vamos entendiendo ahí? Entonces, cuando usted escuche que alguien dice, es que esto, yo creo que esto lo podemos hacer así, ¿ya? Así como alguien le dijo a Verónica, no, eso haga el pan así, eso quítale esto, póngale esto. ¿Por qué si la Biblia me dice esto? ¿Por qué, hermano? Entonces, no, si la Biblia me dice que es de esta forma y viene un enemigo, viene un extranjero a decirme lo contrario, yo no estoy llamado a eso. No importa quién sea, hermano. No importa que sea el presidente, que sea el cónsul, que sea el mismo diablo. Y nosotros le debemos fidelidad a la palabra del Señor. Por eso es importante conocer la Escritura, para que no nos den conceptos de hombre, mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, costumbres de las naciones, como si fuera la palabra de Dios. Por eso vuelvo y le repito, y no me cansaré de decirlo, hermano, siga leyendo la Escritura, siga leyendo la palabra para que usted identifique al sembrador, para que usted identifique a aquel que viene con la palabra. ¿De quién? De Él o la palabra del Eterno. Nosotros estamos en esa capacidad. Usted no peca porque juzga la palabra de Dios. Porque el Señor lo dice, si usted es espiritual, usted está llamado a juzgar, no a criticar, que es diferente. Usted juzga, ¿es de Dios o no es de Dios? Si es de Dios, hágalo. Póngale el sello del Espíritu, póngale la obediencia y cumpla. De resto, haga caso omiso de lo que usted escuchó. Así sea yo la que diga. ¿Por qué? Porque es que yo no soy infalible. Yo no soy papermate, que no falla un trazo. Yo sí me equivoco y me equivoco bastante, pero siempre trato de enmendar, siempre trato, porque allá arriba uno que me dice, se equivocó en esto. Esa no es su actitud, esa no es su proceder, y me ha tocado corregir, y me ha tocado pedir perdón, y me ha tocado ir. ¿Por qué? Porque me equivoqué. No es que yo no soy espiritual, así como Cristo, no, yo también soy de carne. Si usted me pellizca, le pego el grito vagabundo. Bien, ahora vuelvo y le digo, fíjese que la palabra Aviv, cebada y Pascua tienen el mismo número, tienen la misma gematría, porque todo se basa en el número 4. El número 4 es la universalidad de todas las cosas, hermano.
Y también dice que también se relaciona con el fracaso del hombre. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué el Señor desde el principio creó las festividades? Porque era la forma de redimir, porque es que Él sabía, porque Él colocó el plan, Él fue el que hizo. Él mismo dice en Isaías, yo creé el mal y yo creo el bien. Yo pongo y yo quito. Eso lo dice la Escritura. Las enfermedades no son del diablo, eso es mentira, es una falsedad y es una herejía de aquí a la luna. Y si más allá, también. Porque el mismo Señor dice que de Él es todo. De Él es todo, hermano. Cuando uno no conoce la Escritura puede hablar herejías. ¿Por qué? Porque se lo escuchó al Pepito o al Menganito. No me interesa. Yo todo lo que oigo, yo lo escribo y digo, bueno, eso es igual a eso. Ah, sí, esto es la Escritura. Porque me interesa. Yo no puedo dejar que una mala semilla caiga en mi corazón, porque voy a empezar a creer en algo que no es. Y cuando me doy cuenta, no estoy leyendo la Escritura, no estoy creyendo en el Señor, estoy allá afuera, me interesan otras cosas, ya no quiero venir a la congregación, ya no me nace la lectura de la Biblia. Antes yo venía, ahora me da jartera. Eso yo lo escucho ahí por el YouTube, y eso sí me queda tiempo. Pero ¿qué le va a quedar tiempo si la pasa 6 horas en la tele? Pero eso ya es decisión de cada uno de nosotros. ¿Listo? Bien. Dice, hablemos de la cebada y la primera celebración, la Pascua, se relaciona con el plan de redención. Vuelvo y le digo que hablar de la fiesta de la primavera, o hablar de lo que, voy a decírselo así, de lo que nosotros en el mundo secular llamamos la Semana Santa. Esa es la fiesta de la primavera, es la obra de Cristo, para de pronto las personas que no entiendan a qué estamos haciendo referencia. Entonces estamos refiriéndonos a la obra que nosotros celebramos en marzo o abril, según donde caiga la festividad, de acuerdo al sol, de acuerdo al solsticio, de acuerdo a un montón de cosas, y de acuerdo cuando salga la luna en su esplendor, dice, es el inicio del mes, es el principio. Empecemos a organizar todo, porque la luna es la que le marca a ellos los tiempos para todo lo que tiene que ver con el Señor. Éxodo 12:1, por favor. Fíjese que el Señor, cuando va a iniciar algo, siempre le habla al profeta, al líder, a la cabeza de su casa. Siempre el Señor le va a dar la palabra, le va a dar las instrucciones. Él no le va a decir, empiece a caminar y a ver. Eso se lo dijo sí a Abraham. A Abraham sí se lo dijo, salga de su casa a la tierra que yo le mostraré. Pero resulta que aquí con nosotros es diferente. Aquí el Señor es el que nos da las instrucciones. La Biblia, tenemos la Escritura porque ellos no tenían escritos, todo era oral. Dice así Éxodo 12:1. Dice así, dijo también el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Dónde le dio las instrucciones el Señor? En Egipto. Si nosotros estamos en una situación, si estamos parqueados en Egipto, si estamos participando de obras de allá el Señor nos va a dar la palabra, sea en sueño, sea en visión, sea por una escritura, sea por una canción. De alguna manera el Señor nos va a dar la palabra. Si usted está dispuesto a oír, está dispuesto a seguir, está dispuesto a entrar y está dispuesto a que sea lavado su camino, sus pies, para que el nuevo camino, para que lo nuevo del Señor se empiece a dar en nosotros. El nuevo fruto, la nueva forma de ser, la nueva manera de hablar, la nueva manera de sentir, la manera como yo le puedo corregir a mi esposo, a mi esposa, la manera como yo sé que tengo que corregir las tradiciones a las que nos estamos enfrentando, y que si usted no está sentado, se lo llevó la persona que sí practica eso, y usted, ay, es que para que no se ponga bravo, pues yo lo hice. Pues ¿a quién le obedece usted? ¿A Dios? O como le dijo el Señor a Satanás, ¿qué le dijo? A Pedro,
Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de lo alto, sino en las cosas de la tierra. Usted debe tener cuidado, usted debe saber quién está a su lado, dice el Señor, si me anima, si me fortalece, si me ayuda a crecer, o me divide y me separa. Eso es lo importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Dios habla a estos dos líderes. Primero le habla a Moisés, que representa ¿qué? La ley. Y luego le da instrucciones a Aarón, que representan los rituales, representa la parte espiritual, representa la forma y la manera como él iba a llevar al pueblo a que tuviera una relación con el Señor. Dice Éxodo 12:2. Fíjense que el Señor todo lo tiene fríamente calculado. El Señor todo lo hace. Él dice, es tiempo de, como dice, no sé si es el libro de Cantares, es tiempo de amores con Israel. Como es tiempo de amores, voy a salir a conquistar a la dama, voy a salir a conquistar a mi pueblo, voy a salir a ver si le regalo una flor, si la invito a comer, si le hago esto, porque es tiempo de amores, dice el Señor. Si nosotros hemos perdido nuestro primer amor con el Señor, dígale al Señor, Señor, necesitamos reconsiderar la cosa. Venga, Señor, quiero volver a tener mi primer amor contigo. Ese amor, Señor, que me llevaba hasta volarme de la casa, vestirme en la calle, bueno, y hacer malabares para nosotros poder estar en el grupo, o en la iglesia, o en la congregación. Dice Éxodo 12:2, dice, este mes ha de ser para vosotros el principio de los meses. Será el primero entre todos los meses. Se cree que Dios cambió porque la cabeza de mes era octubre. Si usted mira, bueno, yo lo digo porque yo me he metido con eso y hace rato lo sé. Si usted mira cuando dice la palabra Bereshit, ve y no la coja porque la palabra al principio es Reshit. Si usted la trabaja hacia el revés, que eso es una forma que solo lo tiene el hebreo, y no me acuerdo cómo es que se llama esa técnica de que usted lee al revés y pone una palabra, la lee de derecha a izquierda y de derecha a izquierda y de derecha y de derecha, es que estoy aquí confundida. Voy a hablarle de acuerdo aquí en mi posición. De derecha a izquierda es en el hebreo, pero si yo leo esa misma palabra de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, es igual, tiene una simbología, tiene algo, no me acuerdo si es que se llama se me olvidó el nombrecito, y es la forma como usted puede combinar las palabras para encontrar el significado del Señor. Entonces fíjese que aquí lo que el Señor está diciendo es que antes de que Él cambiara el inicio de mes era octubre. Si usted se acuerda de la enseñanza, viene ahorita a mi mente, de cuando hablamos del arca de Noé, si usted recuerda, dice que ella estacionó en el monte Ararat en el mes séptimo, a los 17 días. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Si no, le invito para que lea Éxodo 6 o Éxodo 9. ¿Para qué? Para que usted sepa. Ahí, cuando Noé bajó, Dios dio inicio otra vez. Pero ya con la salida del pueblo, el Señor cambia el calendario. ¿Por qué? Porque ellos se movían de acuerdo al calendario, de acuerdo a las fiestas, de acuerdo a todo lo de Egipto. Ahora el Señor tiene que decir, listo, aquí vamos a cambiar. Vamos a darle la vuelta a la manzana, vamos a cambiar aquí las situaciones, vamos a ponerle lo que es mío y vamos a buscar cómo le voy sacando todas esas cosas que usted me trae y yo se las voy cambiando por lo mío, por lo espiritual, por lo que le pertenece al Señor. Por eso la palabra en el principio en el hebreo se dice Reshit, y si usted va de aquí para allá, de izquierda a derecha, usted encuentra la palabra Tisreu, y Tisreu significa octubre. Entonces por eso se cree
que el mes, el principio de todos los tiempos era octubre, que se supone que es el nacimiento del Mesías, que es el nacimiento del Señor, ¿ya? Y luego ya el Señor dice, bueno, vamos a cambiar los meses, vamos a darle un nuevo nombre, ya no es lo que dice Egipto, ya no es eso, ahora son estos los 9, el nuevo nombre, y que es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. Por eso Él dice, este mes ha de ser para vosotros el principio de los meses. ¿Cuál? Aviv, en el hebreo, Nisan, en el griego. Dice, será el primero. En Éxodo 13:4, ahí se encuentra, dice, están saliendo hoy en el mes de Aviv, es decir, primavera, liberación, y ya están maduros para que ustedes salgan a vivir y a empezar un nuevo estilo de vida. Fíjense que el tiempo que duró el pueblo del Señor en Egipto era un tiempo de proceso, era un tiempo de lloro, era un tiempo de lamento, era un tiempo de dificultades. ¿Por qué? Porque se había muerto el rey que les daba las bondades y ahora había otro rey que cambió todas las cosas. ¿Por qué? Porque el rey tenía miedo del pueblo de Dios. Egipto tenía miedo del poder que tenía el pueblo de Dios, de la cantidad de gente, de la forma y la manera como se habían agrandado y cómo habían crecido. Fíjese que yo me puse a analizar, o por ahí me llegó algo que me llamó mucho la atención, y uno debe ponerle como mucho coco a la cosa, y debe sentarse a analizar las cosas, porque uno piensa, ¿cómo 70 personas en 400 años van a salir 6 millones? ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es? ¿Ustedes cómo creen que pasó eso? Si en 400 años, que en sí dicen que los 430 años del que habla Pablo, habla desde que el momento en que Dios las dio la promesa a Abraham hasta el momento de la salida son los 430 años, ¿ya? Ahora, en esos 230 o 400 años, ¿cómo 70 personas llegaron a ser 6 millones de personas? ¿Cómo creen ustedes? Porque uno a veces no piensa, uno a veces no analiza. Entonces, lo que decía este investigador, lo que decía este personaje, es que yo decía, Dios, si uno con un chino se chifla, ¿cómo será? Porque cada mujer hebrea, en cada parto, cada una de ellas tenía 6 hijos. Eran día 6. ¿Para qué? Para que hubiese todo ese montón de gente. Yo decía, Dios mío, si con uno lo quiere colgar uno en una puntilla, porque a veces monta tanto gorro y son tan molestosos, ¿cómo será 6 peladitos? Imagínense que cada parto eran día 6, día 6, día 4, día 6, para que pudiera dar los 3 millones o los 6 millones de lo que dice la Escritura. ¿Sabían eso? Yo no lo sabía. A mí me llegó, fue un mensaje, porque me llegan muchos libros y me gusta leer, me gusta qué es lo que porque hay otras personas que saben mucho más que nosotros y tienen más conocimiento y tienen mejor relación con el Señor. Pero por eso digo, hay que mirar, hay que escudriñar y sacar el zumo de las cosas para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Bien. Dice así, iniciemos el calendario con la cabeza de mes. Recuerde que estamos estudiando cómo el Señor, es necesario que conozcamos esto para poder entrar a conocer el plan del Señor con Cristo, para poder encontrar la relación entre la cebada, el plan de redención y la obra del Señor. Es importante, porque yo estudio a veces, decía, Señor, esto, pues a grosso modo yo lo sabía, pero ya metiéndome un poquito más, pues está encontrando uno secretos de Dios. Bien,
Estamos hablando de Éxodo 13:4, dice, están saliendo hoy en el mes de Abib. Ya ahí, en ese versículo, en ese capítulo, ya el Señor le da el nombre del mes, porque si usted va a Éxodo 12, usted no encuentra el nombre del mes, sino ya en el mes en el versículo capítulo 13:4, ya usted dice, este es el primer mes del año y se denomina mes de la redención, mes de la primavera y mes de la maduración, y también tiene que ver con ¿qué? Con redención, con nuevo nacimiento, tiene que ver con regeneración. Ahora, ya conocemos la cabeza del mes, que es lo que de pronto ustedes han escuchado en las redes, que dice el Rosh Hashanah, que es cabeza de mes. El Rosh Hashanah en el hebreo significa cabeza de mes. Ahora, el Señor da el mes, pero también tiene que dar el día. Por eso Él habla de los tiempos, el tiempo determinado, el tiempo preciso, el tiempo concreto del que nos habla el Señor. Eso no es que el Señor está jugando a los dados con las cosas de Él, ni con nosotros. Él todo ora, por eso Él habla de la hora, habla de todas las cosas que Él va a hacer en el momento adecuado. Eso no es, esperemos a ver qué pasa de aquí a allá, no, ¿cuál que esperemos? No es que el Señor es un Dios de orden y de precisiones. Ese es el nombre del Señor. Ahora, dice el día. Ahora tenemos ya que el mes de nuestra redención se dio el mes entre marzo y abril, que es el 14. En Levítico 23:5 dice así: en el mes primero, ¿cuál es el mes primero? Abril. Ahora, recuerde que los meses del año de nosotros son babilonios, no son del Señor. No fueron dados por el Señor, fueron dados y fueron traídos por Israel cuando estuvo cautivo en Babilonia. Igual que los días de la semana, tampoco los nombres del día de la semana son dados en la Biblia. Esos fueron traídos ¿por quién? Fueron traídos por los judíos cuando salieron de Babilonia y llegaron a la tierra de ellos, se trajeron sus costumbres, se trajeron su nombre y continuaron con ese estilo de vida. Entonces, los nombres de los días de la semana son babilónicos, son babilonios. Fíjese que yo he aprendido mucho en los momentos en que de descanso, después a la hora del almuerzo me siento a ver televisión y estaba viendo una película que yo les dije a ustedes que era Los Vikingos, y ahí aprendí muchas cosas y aprendí cómo ellos iban conquistando, cómo peleaban, cómo discutían, cómo adoraban sus dioses, todo eso, y cómo llegaban a conquistar las diferentes tierras. Y yo decía, bueno, esta es la época de la cabeza de la bestia. Ahora aquí estamos porque estoy viendo, ya terminé esa y fue impresionante, y yo decía, ahora estoy viendo el Imperio Romano. Y yo decía, es la parte de las piernas de la estatua de Nabucodonosor. Y yo le decía a mi hija, yo no sé cómo hay gente en la tierra desde esa época, porque 5 años peleando, matando gente, pestes. Yo decía, Dios, ¿cómo es eso? Y veía cómo fue metiéndose la iglesia romana, fue metiéndose el paganismo dentro de las mismas naciones, fue metiéndose, y yo decía, Dios mío. Y ahí el último emperador llamado César, él fue el que le cambió el mes que se llama julio, el mes de julio, él le puso ese nombre Julio por él, porque él se llamaba Julio César. Dijo, este mes es honor a mí, se va a denominar Julio. Y aquí yo voy a establecer
que de aquí en adelante las cosas son así, y él empezó a imponer sus propias leyes, cambió las cosas de la Biblia por lo que él pensaba. Entonces yo decía, Dios, yo he aprendido muchas cosas, aunque me siento a ver y me pongo a mirar, yo decía, uy, sí, mire acá, pero yo todo es basado en lo que dice la Escritura, porque hay muchas cosas de la Biblia que usted la va a entender es a través de la historia, y la historia es muy bonita, pero hay cosas que uno como que no entiende, pero le toca es utilizar la historia, ¿para qué? Para que usted pueda entender qué es lo que le está hablando la Escritura. Entonces fíjense que el mes primero, ahora el Señor dice, ¿cuál es el día en que ustedes van a iniciar el mes? Levítico 23:5 dice, en el mes primero, ¿cuál es? Abib o Nisan, como usted lo quiera llamar. A los 14 del mes, entre las 2 tardes, que es Pascua del Señor. O sea, ahí es el día 14 donde inicia el plan de redención del Señor. Inicia el plan de ¿qué? De la celebración, de la salida, de todo lo que el Señor nos va a enseñar a través de su palabra. Dice, Dios dio instrucciones a Moisés sobre la celebración de la Pascua y qué deberían comer. Entonces, fíjense que, vuelvo y le repito, Dios siempre dará instrucciones para usted. Si usted no entra al secreto de Dios, si nosotros no buscamos del Señor, si no vamos a su palabra, si no escuchamos su mensaje, ¿cómo conocerá las instrucciones de Dios? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la palabra? Usted puede oír a quien quiera. ¿Por qué hay tanta frialdad? ¿Por qué hay tanta confusión? Porque se la pasan de aquí para allá, de allá para acá, y quieren traer lo que le escuchan a Pepito, lo que le escuchan, lo quieren traer a su vida y resulta que está mal. Leamos solamente la Escritura, leamos solo la palabra, escudriñe, porque la misma Escritura es su propio intérprete. Y nosotros la pasamos ese mes. Yo no digo que está mal. Yo no lo digo, hermano, porque algunos tienen cosas muy interesantes que enseñan. Yo escucho 1 o 2 veces la persona y yo digo, no me gusta, no me cuadra, no es esto. Y sigo con la Escritura, sigo con lo que a mí el Señor me viene enseñando. Pero hay personas que como la palabra se amolda a su pecado, a su estilo de vida, dice, ¿cómo me gusta esta persona? ¿Por qué? Porque le acolita su pecado, porque le participa y le está dando su aval para que usted siga caminando. Por eso la gente dice por ahí que la verdad no tiene muchos seguidores. La verdad no tiene muchos seguidores. La gente le gusta que le digan mentiras. Y por eso usted ve esas iglesias por allá que ahorita uno dice, bueno, ¿y para dónde agarraron? De esas iglesias que tenían tanta gente y que eso era la envidia de nosotros y las iglesias chiquis. ¿Y dónde están todos esos que hablaban y que supuestamente sean milagros y todo eso se burlaron? ¿Dónde están, hermano? Porque no todo lo grande es verdadero, no todo lo hermoso es del Señor. Él dice, yo no miro lo que está por fuera, yo miro lo que está adentro. ¿Y cómo nos mostró que había adentro? Mandándonos a todos a la casa. Esa fue la forma como el Señor detuvo tanta mentira, tanta falacia y tanto engaño a la obra del Señor. Porque eso fue la obra del Señor. Había muchas mentiras, hermano. Estaban despojando al pueblo del Señor de sus finanzas, de sus cosas. ¿Por qué? Por causa de una mentira. Y había muchos seguidores y la gente corría y salía y hacía las filononas para ir a consignarle al diablo. Imagínense. Y aquí se pide para algo y lo piensa, ya la pastora se va a enriquecer, ya quiere llegar en su Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque, pero si el mundo le exige a usted y usted no dice nada, con gusto va y paga la cerveza, la hamburguesa de no sé cuánto. Yo digo, uy Dios, ahorita es tan complicado comer en la calle por la misma situación de lo que se está viviendo, de las mismas cosas que se están dando en los restaurantes. Hay que tener cuidado, prepárenlo, dejemos la perecita, o si no, arrocito con huevito y maduro, que ese es un manjar, sí, eso es lo más rico que hay. Vamos a analizar
la primera instrucción, y vamos a analizar el primer elemento que forma la Pascua. El primer elemento que dio el Señor para la celebración de la Pascua, y es el Cordero. Vamos a analizar el Cordero. Este Cordero tiene unas especificaciones, yo se las voy a leer aquí, lo que yo extraje, y después esto, cada una de esas, si nos alcanza el tiempo, y creo que no, esto tiene algo que ver con el Señor. O sea, yo estudié qué quiere decir escogido y busqué la cita precisa donde el Señor dice, este es mi escogido. O sea, Cristo es el Cordero, y ¿dónde está de que eres el escogido? Dice, Cordero escogido, quiere decir, recuerde que era un animal que no tuviera imperfecciones, que fuera perfecto. Dice, sin imperfecciones, guardado durante 4 días. Óigame bien, ¿durante cuánto? 4 días. Dice, sacrificado entre las 2 tardes. Imagínense al Señor, asado al fuego. Yo creo que les di una enseñanza de qué quiere decir asado al fuego. Y su sangre sería puesta en los dinteles de la puerta. Dice la Escritura que la sangre debía ponerse de esta manera: en este dintel y en la parte superior. En ninguna parte dice que en ventanas. Así que borre ese pedacito si usted tiene que en las puertas, las ventanas, los orificios, los techos. No. La Biblia es muy clara, y si no sabemos leer, pues vaya a la nocturna que me enseñen a leer. Entonces, dice la Escritura que la sangre de ese Cordero debía ser puesta en los dinteles, es decir, en los postes de la entrada, y en la parte de arriba, que eso significaba que el madero, la cruz, lo que Glorita nos enseñó. ¿Cuál era que se llamaba? La estaca. Y ay, pero si peleamos por cosas por boas. La Biblia dice estaca y hay que ir a mirar qué quiere decir. Y no pelear por conceptos. Dice, para evitar la muerte que pasaría por encima de, y no entraría a sus casas por los primogénitos. Recuerde que cuando el Señor mandó a poner ese sello de la sangre del Cordero en las casas de los hebreos, en las casas de aquel que escuchara el mensaje, era porque el Señor iba a establecer un juicio. El Señor iba a venir a establecer y le iba a dar de su propia medicina al faraón. Porque lo que usted le haga a los demás, espérelo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en la Escritura. Él dice, y no entrarán en sus casas por los primogénitos. ¿Por qué? Recuerde la orden del faraón cuando mandó matar a los niños. Recuerde Herodes cuando mandó a matar a los niños por causa del nacimiento del Señor. Luego, eso que él hizo llorar a las madres, hizo sufrir a una familia, hizo traer ese luto, esa tristeza, esa aflicción, ese lloro dentro de su pueblo, se la ven con Dios. Dios no está jugando, hermano, y menos si tocan a uno de los que son suyos, a uno que viene haciendo su obra, su tarea, a uno que viene, que ha sido llamado y que dentro de sus debilidades, dentro de su camino, venimos haciendo la obra del Señor. ¿Tenemos errores? Claro que sí, perfecto no es sino Cristo. De resto todos hemos metido la pata y estamos metiendo la pata y cometeremos errores hasta cuando venga Cristo, lo dice la palabra. Y dice, y Dios le va a dar a ellos, le va a traer el dolor a los egipcios, lo mismo que lloraron las mamás cuando fueron muertos los niños echados en el agua. Cuando lo mandaron, porque no pudieron, por eso decían las 2 parteras, no, pero es que ellas son más fuertes, ellas cuando nosotros llegamos ya tiene ahí la media docena de chinos llorando. ¿Cómo hacemos? ¿Ya? Y lo mismo en el tiempo de Jesús. No es lo que estamos viviendo ahora, hermano. Recuerda que la Biblia es quiástica. Quiástica quiere decir que son de ciclos. Cumple un ciclo. Recuerde la cita que yo le di. Dios llama en cada generación, llama a familias, llama a personas,
llama a naciones para hacer un propósito, la pasa por una tarea, la pasa por unas situaciones, la pasa por una serie de cosas. ¿Para qué? Para que usted le sirva al Señor. Recuerde, la luz del Señor solo la tienen sus vasijas. La luz del Señor solo la tienen sus vasijas. Y las vasijas son aquellos que venimos cumpliendo la palabra del Señor. La luz del Señor somos aquellos que venimos haciendo lo que la palabra de Dios lo está determinando. Esas son las vasijas. Las vasijas son las que el Señor va a utilizar. ¿Para qué? Para poner en alto, para que alumbre el camino, para que traiga la bendición en donde Dios la ha llevado, para que usted ilumine y para que usted sea sal en esa situación. Es que, por ejemplo, analice la vida de Noé. Ellos volvieron a repetir. Noé volvió a corromper la tierra. Noé volvió a maldecir a su hijo, igual que lo que pasó con Adán. ¿Ya? Entonces, por eso se llama quiástica, quiere decir que cumple un objetivo, un ciclo. Por eso creo que yo les dije a ustedes que la segunda letra, que es la S en el hebreo, significa ciclo, significa círculo. Es decir, que se va a repetir. Como todos los años nosotros repetimos, ¿no? Las mismas fechas, las mismas festividades, las mismas cosas. Eso es lo que se llama quiástico. Que la Biblia es quiástica, es decir, que se viven en cada generación, se repiten las cosas. Hemos visto las plagas, hemos visto los holocaustos, hemos visto las situaciones en cada una de esas regiones y en cada generación. Eso es lo que la Biblia me enseña, o es lo que se determina como algo quiástico, cíclico. Bien. Entonces dice que y no entraría a sus casas por Dios, por la muerte de los primogénitos. Es decir, que si ellos colocaban el sello, si ellos obedecían y colocaban la sangre en eso, entonces el ángel de la muerte pasaba por encima y no entraba a la casa de donde bebía la sangre, porque ellos eran una familia redimida para el Señor. Dios no iba a tocar a su familia ni a sus ganados, porque recuerde que la Biblia habla de que todo primogénito, sea de personas, sea de animales, ellos morirían. Pero aquí, cuando se cumple la palabra, pues nosotros vamos a estar exentos de muchas cosas de lo que el Señor tiene. Pongámonos en pie, vamos a orar. Pongámonos en pie, vamos a orar y digámosle al Señor que como primera medida queremos darle gracias por Él ser nuestro Cordero Pascual. Porque a través de su obra, hoy nosotros estamos aquí, esperando nuestra redención, Señor. Porque somos fruto de su obra, Señor. Somos fruto de la obra que tú mandaste, Señor. Tú enviaste a sus discípulos hicieron la obra, Señor. Comieron del cordero, tomaron de la copa, Señor, y fueron fortalecidos para vivir todo lo que cada uno de ellos tuvo que vivir en honor a su nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros, tal vez las necesidades o los sufrimientos de nosotros es diferente, pero todo se relaciona con el Señor. Gracias por lo que nos enseña la Escritura, Señor, que desde el primer versículo de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis tiene que ver con el Hijo, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias por esos secretos que tú nos estás mostrando, Señor. Y les recuerdo, hermano, que esto no tiene nada que ver con el judaizar y ser judaizante. Esto significa conocer el lenguaje del Señor. Por eso el Señor dice en su palabra que no le hemos entendido porque no conocemos su lenguaje. No conocemos lo que está oculto. Y la palabra oculto en el hebreo significa escudriñar. Por eso, Señor, gracias porque nos coloca en nuestro corazón el escudriñar. Prepáranos, Señor, para ese conocimiento que tú traes. Abre nuestro entendimiento para poder comprender la palabra. Coloca ánimo en nosotros para recibir el mensaje. Coloca, Señor, esa disposición de corazón para sentarme a conocer lo oculto.
Recuerda, hermano, que la Biblia dice que el Señor tiene algo oculto para ti y que es a usted y a mí la que nos corresponde ir a buscar los secretos de Dios para mí, los secretos de Dios en su palabra, porque tal vez en los secretos para mí hay algo escondido y Dios me lo revela a mí, pero tal vez para ustedes todavía son un secreto, todavía están en lo oculto, todavía están escondidos y Dios se lo revelará si usted y yo buscamos, indagamos, moramos mar adentro, vamos allí donde está la palabra, la instrucción, el manejo que le da el Señor a su palabra. Danos ese conocimiento, Señor. Abre nuestras estacas, abre nuestro corazón, como lo hizo con aquella mujer cuando escuchaba la palabra que Pablo daba, pero ella no comprendía. Pero tú, Señor, tú le diste la escritura, tú le abriste el entendimiento y ella comprendió lo que dice la escritura. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la cena de la cebada, por la cena, Señor. Ese pan del que habla la escritura, porque la palabra cebada significa sin levadura. La palabra cebada significa redención, regeneración, maduración y todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, con el plan de la redención, con el prepararnos, Señor. Por eso Cristo habló que tengamos, que estemos al pendiente de todo lo que está sucediendo. Hoy queremos levantar nuestras manos y mirar hacia lo alto y orar por nuestra tierra, Señor, por Jerusalén. Queremos orar por esa tierra bendita, Señor. Queremos orar por ese pueblo porque de él salió nuestra salvación. De allí sale la palabra, sale la instrucción y allí, Señor, nosotros tenemos que volver como dice la Escritura. Oramos, Señor, por todas esas personas que están escondidas en los búnkeres, Señor, que corren, Señor, huyéndole a los misiles, huyéndole a aquellos que secuestran, que entran y matan, Señor. Dios eterno, Dios soberano, cuántas dificultades ha vivido su pueblo, Señor, pero vivimos eso por causa de nuestra negligencia y no buscar y no creer en ti, Señor. Perdónanos, Señor, si en nosotros hay incredulidad, no hay entrega genuina, no hay un caminar verdadero en nosotros, Señor, hacia lo tuyo. Por eso muchas situaciones las vivimos, Señor, duras y difíciles, pero cuando entramos y conocemos y hacemos lo que tú nos has mandado a hacer, las cosas se nos hacen fáciles, aunque tú nos enseñarás lo oculto, como dice su palabra. Bendiga la cena, Señor, bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, los que hicimos el esfuerzo, los que buscamos la manera de llegar hasta aquí, Señor. No importa, Señor, que nos hubieran dicho que cerraban todas las calles, Señor. Por alguna parte nosotros podemos entrar y pudimos llegar, Señor. Por eso, gracias Dios, porque siempre tú nos tendrás la ventana como el arca de Noé, Señor. La ventana fue la que se abrió porque la puerta no se podía abrir, Señor. Y abierto el aire, entró lo nuevo, Señor. Entró la paloma, Señor, con ese ramito de olivos, Señor, significando la paz y que todas las cosas tendrían un nuevo comienzo. Gracias, Señor. Perdona nuestras fallas, perdona nuestra incredulidad, perdona si no hemos venido haciendo lo que nos corresponde, buscar, analizar y caminar dentro de lo que tú nos has mandado, Señor. Gracias, divino Señor. Yo oro, Señor, por los hermanos de Medellín, para que tú los guardes, los cuides, bendito Señor. Oro por las hermanas en Bogotá, provéale todo, quite todo obstáculo para que puedan estar aquí con nosotros en la vigilia, Señor. Bendiga, Señor, también a los hermanos de Pedecuesta, Señor. Bendiga también los hermanos que están al otro lado de las redes, Señor. Y los hermanos que están aquí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sostenernos porque las situaciones son difíciles, Señor. Y cada día la oscuridad está llegando a la tierra, Señor. Por eso prepáranos, díganos, Señor, cómo debemos estar listos y preparados para que cuando surjan, Señor, los problemas, las situaciones, cuando surjan todas esas cosas, Señor, de las que hablan, de las que dicen, nosotros estemos guardados como tú mandaste a guardar a su pueblo en medio, Señor, de tanta dificultad.
La sangre de Cristo, Señor, está en los dinteles de nuestro corazón y está en nuestra cabeza, Señor, porque desde la cabeza hasta la planta de los pies es que tú moras y su palabra habita y mora en nuestra mente, Señor. Gracias, divino Salvador. Sana a aquellos que están enfermos, fortalece la duda, la incredulidad, el miedo y la zozobra, Señor. Trae paz a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.